taller del día de hoy se llama Control Orgánico de enfermedades y plagas. En este caso, nuestros cultivos, en huertos urbanos, rurales, en todas aquellas zonas en donde estamos ejerciendo ciertos cultivos de plantas ornamentales, plantas medicinales, sobre plantas comestibles, hortalizas comestibles. Vamos a dar la posibilidad de que ustedes puedan aprender con nosotras el día de hoy a cómo controlar orgánicamente plagas y enfermedades. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Fabiola Tapia Foraste. Soy gestora de la comunidad Sol Ecovivero en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío. Este es un proyecto ecosustentable que tiene como propósito entregar a través de la venta y producción de especies vegetales, ofrecer a la comunidad angelina, ¿cierto?, todos estos productos, nuestras especies vegetales ornamentales y medicinales, árboles frutales, árboles nativos. Además, tenemos a la venta y disposición talleres de agricultura orgánica en dos campos y ámbitos muy necesarios para que con la entrega de estas herramientas de conocimientos sobre agroecología, nuestros seguidores puedan fortalecer sus conocimientos y por ende obtener un adecuado manejo en sus cultivos y sobre todo una óptima producción o productividad en sus cultivos. ¿Ya? Hoy vamos a entregar esta herramienta tan necesaria para que aprendamos a detectar, a definir, a diferenciar lo que son las plagas, lo que son las enfermedades, los síntomas y por qué es tan importante también saber identificar cada una de ellas, los síntomas y signos, la diferencia de ambos aspectos que son, o de ambos factores que son determinantes al momento de definir o de manejar nuestros cultivos. Primero tenemos que aprender a identificar nuestras plagas y enfermedades, a diferenciarlas y luego de eso realizar un manejo en este tipo de problemas fitosanitarios que se van presentando en nuestros cultivos. Entonces, lo primero que vamos a saber, como les decía, es que vamos a tener que diferenciar, ¿cierto?, lo que son las plagas y las enfermedades. Ya ante nada, esto es lo más importante. ¿Ya? ¿Qué se define o a qué le llamamos nosotros enfermedad cuando nos referimos a las plantas o a los cultivos? La enfermedad en las plantas es cualquier alteración que una especie vegetal sufra en su anatomía, en su fisiología, producida por un agente que interfiera en la realización eficiente de su funcionamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a deducir aquí que si tenemos una planta sana, vamos a saber de que esta planta, vamos a poder detectar visualmente que esta planta está cumpliendo con sus funciones en forma exitosa. ¿Ya? Yo no sé si ustedes, me gustaría que si alguien está recibiendo conexión, si está participando, pudiera comentar si estoy compartiendo efectivamente el PowerPoint, si hay algún conectado, por favor que lo mencione. ¿Ya? Estamos realizando el taller en vivo desde Facebook debido a que muchas personas no pudieron conectarse, desconozco la razón, así es que las personas que están ingresando a la sala de Google Meet, por favor les pido silencio o que se conecten a través de la transmisión en vivo desde Facebook, en donde estoy compartiendo el PowerPoint con toda la información educativa que vamos a entregar hoy día. Entonces, las plagas, ¿cierto?, y las enfermedades son dos conceptos diferentes y cada una de ellas se manifiesta de manera distinta en nuestras plantas, ya en nuestros cultivos. Y solamente estoy confirmando de que se esté compartiendo la pantalla, creo que sí, ya, ahí es.
Entonces dijimos que una enfermedad es la alteración que sufre una especie vegetal en su anatomía o fisiología producida por un agente que interfiere en la realización correcta de sus funciones. Cuando tenemos una planta sana, es una planta que cumple correctamente sus funciones. Y para el correcto manejo de las enfermedades, primero debemos tener presente en nuestros cultivos que se necesita realizar una correcta identificación del problema que se está manifestando en nuestros cultivos. ¿Cómo? A través de la identificación de agentes bióticos, en este caso de organismos vivos que están produciendo alguna plaga o enfermedad a los cultivos, o producida también por agentes abióticos, ¿ya? Y en este caso hablamos de clima, también de productos tóxicos, de temperatura, exceso de riego, es decir, cuando hablamos de agentes bióticos, hablamos de plagas y enfermedades. Son organismos vivos que están afectando nuestras plantas. Y cuando hablamos de agentes abióticos, nos referimos generalmente, en definitiva, nos referimos a condiciones climáticas que están afectando y estresando a nuestras plantas, y nosotros podemos verlo e identificarlo porque vemos que la planta se nos marchita o comienza a decolorarse y manifestar clorosis en sus hojas. También el exceso de riego es uno de los productores o son uno de los responsables, mejor dicho, de alteraciones en el buen desarrollo de las plantas. El exceso de riego, yo siempre le he comentado a mis clientas que se acercan a nuestra sala de venta que las plantas en general toleran de mejor manera falta de agua que exceso de ella. Las plantas que reciben riego excesivo son plantas que no solamente van a pudrir la raíz, ¿cierto? Y van a favorecer el desarrollo de hongos, ¿ya? El exceso de riego altera, ¿cierto?, el medio ambiente de la planta, por lo tanto queda totalmente susceptible a que cualquier agente externo vivo venga y ataque. ¿Ya? Entonces, pero no alejándonos del tema, ¿cierto? Estábamos diciendo que para el correcto manejo de las enfermedades en los cultivos tenemos que necesariamente realizar una adecuada identificación. Ya esta identificación es producida, como les decía, por agentes bióticos, es decir, seres vivos, en este caso plagas o enfermedades, o agentes abióticos, como lo son en este caso efectos de condiciones climáticas. Productos tóxicos también producen alteración en el buen desarrollo de las funciones de las plantas y empiezan a manifestarnos síntomas, ¿ya? Y signos. Por ejemplo, si una planta se ve expuesta a algún químico que nosotros quisimos aplicar para efectos de fertilización, puede indirectamente este agente químico alterar el buen funcionamiento de nuestra planta, y en este caso estamos hablando de agentes abióticos sin vida. Ya eso significa biótico con vida, abiótico sin vida. Exceso de riego, condiciones ambientales como temperatura, humedad, ya todos esos factores que son agentes abióticos también alteran el buen funcionamiento de las plantas. Y por otro lado, ¿cierto? Para seguir con la pantalla para que se vea de forma correcta, ahí sí. Entonces estamos hablando de las plagas y las enfermedades, ya definimos lo que es una enfermedad. También entendemos de que es importante la identificación de la enfermedad y del problema que estamos presentando. Y la plaga se define como la presencia invasiva y multitudinaria de insectos, de animales o otros organismos vivos de una misma especie que provoca diversos tipos de daños a la planta. Y estos tipos de daños, queridos amigos, queridos seguidores, nos van presentando distintos síntomas y signos, ¿ya? Síntomas y signos que nos van a determinar que a través de estos síntomas y signos, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, ¿ya? En esta diapositiva vemos una planta, ¿cierto?, que está siendo afectada por distintos problemas fitosanitarios, ya aquí estamos hablando de plagas y enfermedades simultáneamente, y estos síntomas y signos
son los que a nosotros nos van a permitir determinar a través de un exhaustivo análisis si finalmente esta plaga está siendo afectada por un hongo o por una, que en este caso es una plaga, ya por seres vivos, o sea, por insectos me refiero, ya por seres vivos, en este caso por insectos, plagas o enfermedades, ya, y estas plantas nos van a presentar síntomas, ya, nos van a presentar síntomas cuando en este caso la planta va a expresar sus síntomas en respuesta al ataque de la enfermedad presente, ¿ya? Entonces el síntoma, en palabras simples, es la expresión de la planta en respuesta a la enfermedad, plaga o agente biótico o abiótico, por ejemplo, marchitez y clorosis, ¿ya? En este caso, el síntoma es la respuesta que tiene la planta al ataque de la plaga o enfermedad. Y el signo, queridos seguidores, como ustedes ven aquí, ¿cierto? Por ejemplo, el hongos o virus es una enfermedad muy común y letal en las plantas, ¿ya? Y ustedes la ven ahí, el síntoma, en este caso el síntoma que presenta la planta es que comienza a aparecer manchitas negras en la hojita, así como ustedes ven ahí. Ahí ustedes van a poder definir si esta es efectivamente un virus o un hongo. Lamentablemente la gente me sigue escribiendo y me interrumpe, pero ya estamos en vivo. Finalmente, el signo ya, ¿qué es el signo? Es la expresión del patógeno, como por ejemplo, aquí tenemos signos de aparecimiento de una plaga. En este caso, por ejemplo, aquí de la mosca blanca, en donde la mosca blanca va dejando, a través de la presencia de su propio cuerpo, que es muy diminuto, nosotros podemos identificarla, ¿cierto? Porque es en el caso de los signos en las plantas, en este caso es la expresión del patógeno, como por ejemplo los micelios que quedan, los restos de hongos que quedan en las hojas de las plantas, las conidias u otros cuerpos, o presencia de insectos, o restos de muda del insecto que hizo ahí, cierto, todo su hábitat y que luego provocó un detenimiento en la planta. Entonces, el signo es la expresión de la planta frente a la enfermedad y el síntoma es la expresión de la planta a la enfermedad, y el signo es la expresión del patógeno, es la presencia propiamente tal del bichito, que en este caso vemos como la mosca blanca, como la cochinilla, ya, como la roya, como el mildio, oidio, la araña roja, ya. Aquí tenemos síntomas y signos que nos van a determinar y que nosotros vamos a poder con seguridad definir si esta planta está siendo atacada por una plaga o una enfermedad, o simplemente por un agente abiótico, en este caso como una planta que está recibiendo mal riego, que también la manifestación es la clorosis o decoloración de su hoja, se empieza a poner amarilla, ¿ya? Ya, otra cosa importante a definir, ya antes de irnos propiamente tal a el desarrollo de las plagas en las huertas, es importante determinar que en el proceso de identificación es muy importante considerar los factores a considerar. Ya en este caso hay que tener exhaustivo cuidado con analizar el inicio de la historia del problema, es decir, cuándo comienza la planta a desarrollar los síntomas que nos van entregando luces de que esta planta está siendo atacada por hongos o enfermedades. También el avance y la práctica realizada que nosotros vamos a hacer frente al ataque de estas plagas o enfermedades. Y luego la toma de muestras, en el proceso, en la etapa de toma de muestras, nosotros vamos a tener que aislar y analizar, ¿cierto?, qué tipo de problemas estamos identificando en nuestros cultivos, ¿ya? Es decir, vamos a identificar si este está siendo atacado de acuerdo a los síntomas y signos, si está nuestra planta siendo afectada por una plaga o por una enfermedad, ¿ya? Entonces, en general, ustedes deben saber que en la agricultura convencional se presta poca importancia al rol jugado por el medio ambiente aéreo y subterráneo sobre el desarrollo de plagas y enfermedades,
Pero sin embargo, múltiples estudios ponen en evidencia la directa relación que existe en el suelo y el desarrollo de plagas y enfermedades aéreas y subterráneas que ocurren en las plantas. Es muy importante este aspecto, y en la agroecología nosotros debemos entender que vamos a definir como plaga o enfermedad o como plaga propiamente tal a aquellos seres vivos que estando presentes nos están afectando económicamente nuestros cultivos o nos están afectando la producción de nuestros cultivos, que nos van a impedir que nosotros podamos llevar, cierto, el alimento a nuestra familia, a nuestros hijos e hijas. Entonces, hay seres vivos que efectivamente están presentes en nuestros cultivos, pero que sin embargo no se deben considerar plagas hasta que estos seres vivos no afecten de forma importante a nuestros cultivos, porque en la agroecología lo que pretende hacer la agroecología es poner en el equilibrio todos los seres vivos que están interactuando en un hábitat específico. Eso es muy importante al momento de que nosotras podamos tomar iniciativa y desarrollar agroecología, y para efectos de control de plagas tener en cuenta de que esto es muy importante, es un punto muy importante. Yo espero de que estén recibiendo correctamente, cierto, en la transmisión en vivo. Se ve perfecto, me dice, muchas gracias por la información y explicación. Gracias Yanina Díaz Espinosa, gracias Andrés González. Gracias a la gente que está comentando. Necesito que más personas comenten la conexión en vivo, y así más personas van a poder acceder a este curso tan importante, cierto, y tan necesario. Entonces, estábamos diciendo que en la agroecología nosotros debemos tener claridad de que no la presencia, por ejemplo, de chapes, de babosas o caracoles, no necesariamente estos seres vivos deben ser considerados plagas si es que nosotros los estamos presenciando en nuestros cultivos, pero no nos están perjudicando, no nos están afectando ni económicamente ni en la productividad de nuestros cultivos, ¿ya? Tenemos que ver a la naturaleza como que es parte del todo y que todos dependemos para poder sobrevivir en este planeta Tierra. Entonces la agroecología eso es lo que promueve. Por eso es tan importante entender estos conceptos tan básicos, ¿ya? Y tan necesarios para el buen desarrollo de la agroecología. Entonces, a continuación, como ustedes pueden ver ahí en la transmisión en vivo, tenemos una diapositiva en donde a continuación vamos a analizar las principales plagas de las huertas, cierto, los seres vivos, estos organismos vivos que generalmente son los que se manifiestan, se ven ahí, cierto, presentes en nuestra nuevo. La que yo pongo acá es primera vez que hago una transmisión en vivo y comparto desde Facebook pantalla, así es que dejar de compartir. No, creo que estamos bien. Ya, entonces, decíamos que los caracoles y babosas también suelen aparecer en las estaciones más húmedas, ¿cierto? Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que a inicios de primavera, verano, también en invierno, en realidad en aquellas estaciones del año donde hay mayor humedad, es ahí donde vemos la presencia de caracoles y babosas, ¿ya? A continuación vamos a ver los famosos pulgones, los cuales es súper necesario reconocer y controlar a tiempo, ¿ya? Los pulgones, estos atacan principalmente a los brotes de las plantas jóvenes, ¿ya? Estos famosos pulgones lo que hacen es succionar la savia, cierto, joven de la planta en los tallos jóvenes, y debilita la planta. Asimismo, la presencia de hormigas también es un problema
no menor, ya que la presencia de hormigas, si bien es cierto, se podría pensar de que nos producen mayor daño, ellas sí producen mayor daño, ya que están siempre asociadas con el aparecimiento de pulgones y cochinillas. ¿Por qué razón? Porque como ustedes ven ahí en esa fotografía, lo que hace la hormiguita es que comienza a succionar la savia de la planta, y que en el fondo son azúcares que produce la planta, y por lo tanto, por medio de la atracción de pulgones y cochinillas, hay una mayor invasión de insectos a la planta, y por lo tanto esta planta va a ser debilitada indudablemente. Ahora, para las personas que han tomado cursos, talleres con Sol Ecovivero, ustedes saben que nosotros vamos profundizando los temas en los cursos que ustedes pagan. Cuando quieren volverse expertos sobre la detección de plagas y enfermedades, nosotros hemos mencionado, y siempre estamos comentándolo también a través de nuestras plataformas digitales, que las plagas y enfermedades que atacan a nuestras plantas el efecto en las plantas puede revertirse siempre y cuando esta planta esté adecuadamente fertilizada. Una planta bien alimentada es una planta que va a enfrentar de mejor manera cualquier ataque externo, ¿ya? Cualquier problema fitosanitario que pueda verse enfrentada a una planta va a tener un éxito en la supervivencia de esta planta, el hecho de que esté adecuadamente fertilizada. Por eso es tan importante, y por eso Sol Ecovivero también ha desarrollado este importante conocimiento, área del conocimiento sobre la agroecología, como es la fertilización orgánica. ¿Ya? Vamos a seguir entregando estos cursos, vamos a seguir desarrollando estos temas y compartiéndolos con ustedes, ya eso no les quepa duda. Entonces, estábamos analizando, ¿cierto?, las hormigas y cómo estas afectan a la planta y además atraen a más plagas a nuestras huertas, y por eso es tan importante poderlas controlar. Más adelante en el PowerPoint vamos a analizar de qué forma podemos controlar las hormigas. Yo he compartido a través de la página digital en Facebook e Instagram, y también en nuestra página web, que la canela es un elemento de la naturaleza que tenemos todas las dueñas de casa y los dueños de casa en nuestros hogares, y con el cual podemos realizar un óptimo manejo en el control de las hormigas, ¿ya? Entre otros usos. Pero yo les compartí en el PowerPoint el enlace para aquellas personas que lo necesiten, me dejan sus correos electrónicos, ojalá me comenten en la transmisión en vivo que yo estoy visualizando acá. Puedan comentar, como les decía, las personas que están conectadas puedan ir comentando, y así va teniendo mayor alcance este taller, este curso que estamos entregando abiertamente desde nuestra página en Facebook, para que posteriormente la podamos descargar y entregarlas internamente a las personas que inscribieron sus datos en nuestra página web y lograron inscribirse oportunamente, ¿ya? La mosca blanca junto con los pulgones son portadores de mucha virosis, queridos y queridas clientes y seguidores. Por eso es tan importante identificarla a tiempo y además de eso controlarla a tiempo. Y para ello tenemos diversas formas de controlarla a través de la implementación o aplicación de purines o infusiones, y nosotros en este taller vamos a aprender cómo preparar esas infusiones y vamos a conocer estas técnicas de control. La cochinilla también es un insecto muy común, muy usual en nuestras producciones vegetales, y estas son productoras de melaza, y donde ellas atacan, ahí aparecen hormigas y negrillas, por la misma razón, porque succionan la savia de la planta y dejan azúcar desprovisto en la superficie vegetal, en los tallos vegetales, lo cual atrae posteriormente a hormigas y a la famosa negrilla, ¿ya? También en el control de plagas y enfermedades, dentro de las plagas muy usuales que nos encontramos generalmente en nuestros cultivos, es la mosca roja. La mosca roja es un pequeño ácaro y suele alimentarse de casi todas las plantas hortalizas y ornamentales más comunes, ¿ya? Así es que
aprendan a identificarla. Ahí tienen una fotografía de este insecto y suele provocar grandes daños también a nuestros cultivos. Por otra parte, también tenemos al famoso gusano de hoja y de suelo. Este famoso gusano verde que ustedes ven aquí en la diapositiva es un insecto, es un organismo vivo que lamentablemente es muy invasivo al momento de atacar nuestros cultivos. Nosotras desde transmisiones en vivo hicimos también, dimos a conocer una técnica sobre cómo controlar este gusano verde, ya lo compartimos, está en la sección videos, y este gusanito se alimenta de la totalidad de la hoja de la planta si es que nosotras no o nosotros no logramos detectar a tiempo y controlar a tiempo el ataque de este gusanito. Tema de las principales plagas que atacan nuestros huertos y cultivos, tenemos la presencia de trips. Ya el trips suele atacar en prefloración y prebrote. Este insecto le gustan los tallos nuevitos de las plantas, ya, y las hojas nuevas, así es que son muy usuales la aparición de esta en los plantines, en los cultivos menores, ya cuando la planta se encuentra en inicio de desarrollo. Comenten por favor a las personas que están participando de la transmisión en vivo, compartan la transmisión en vivo, se los agradecería mucho para que de esa manera pudieran más personas acceder a este curso gratuito, y de esa manera vamos expandiendo el conocimiento. Recuerden que Sol Ecovivero es un proyecto que promueve valores tan importantes como es la colaboración, la reciprocidad. Y para retribuir el cariño de nuestros clientes y seguidores es que estamos realizando abiertamente este curso con la intención de poder entregar herramientas básicas y necesarias a nuestros clientes y también a nuestros seguidores para que puedan fortalecer sus cultivos y tener éxito en sus cultivos, y además así también puedan evitar el efecto negativo que tiene la aplicación de químicos en nuestros huertos, ya en nuestros cultivos. Ya, gente linda, seguimos entonces. Estábamos hablando del trips, el cual suele atacar en prefloración y prebrote. También tenemos el aparecimiento de la tuta absoluta. Ataca principalmente a los tomateros. Este es un insecto muy usual en los tomates, las plantas de tomates. Ya estas plantas de tomates siempre o casi siempre van a ser afectadas por esta tuta absoluta, y es muy fácil también de repeler con elementos de la naturaleza que nos sirven como repelente natural. Por otra parte, vamos ahora a analizar cuáles son, porque ya ven ustedes que nosotros aprendimos a diferenciar de acuerdo a los conceptos de lo que es una plaga, de lo que es una enfermedad. ¿Ya? Las plagas y enfermedades son las causales, las razones principales por las cuales nuestros cultivos no fructifican. Para poder controlarlos de manera óptima es sumamente necesario identificar correctamente si está afectando en este aspecto de salud, de sanidad de la planta, ya si es producida por un agente abiótico o un agente biótico. Recuerden que estábamos diciendo que los agentes bióticos son seres vivos que atacan a nuestra especie vegetal, y los agentes abióticos son condiciones ambientales, son efectos de químicos, son efectos de condiciones climáticas desfavorables a las cuales las plantas responden, ¿cierto?, enfermándose. Y entre las principales enfermedades que nosotros vamos a ver, que vamos a detectar e identificar en nuestros cultivos, tenemos el aparecimiento del Pintium, el cual ataca a semilleros. Este pertenece a los oomicetos, el cual es un grupo separado de microorganismos y por eso no es un hongo real, y se manifiesta, ¿cierto?, como ustedes ven ahí,
con la presencia de necrosis o se empiezan a ennegrecer los tallos de las plantas, ¿ya? Ahí nosotros podemos determinar en este caso si esta planta está siendo afectada por esta enfermedad. Otra enfermedad muy usual ya es el ataque del oidio, ¿ya? El oidio es en este caso ataca a hojas y a tallos. Es una enfermedad causada por el hongo de ese mismo nombre y se trata de un vello blanquecino, así como ustedes ven ahí, ¿cierto? En esa hoja, de un vello blanquecino que actúa sobre hojas y tallos en plantas débiles situadas normalmente a la sombra y en zonas o en épocas de mucha humedad ambiental, ¿ya? Ese es el famoso oidio. ¿Y cómo lo detectamos? Con la presencia, ¿cierto?, de estas manchas blancas en las hojas de las plantas. Otra enfermedad de que se desarrolla usualmente también en nuestros cultivos es la botrytis, muy usual, y en este caso ataca a cultivos hortícolas y a numerosas plantas de jardinería. Es un moho gris y es una enfermedad muy común en cultivos de hortalizas, pero también afecta a numerosas plantas de la jardinería, así que ojo con las mujeres hermosas, clientas y seguidoras de esta comunidad, que la botrytis no solamente ataca a los cultivos de hortalizas, sino también a las plantas de jardinería, ¿ya? Comenten por favor, chiquillas, compartan la publicación, no hay problema, quedó abierta para toda la comunidad. Espero que muchas personas puedan recibir este conocimiento, espero muchas personas puedan aprender sobre el manejo de plagas y enfermedades en forma orgánica. Estábamos diciendo entonces que la botrytis es una enfermedad muy usual y dentro de los síntomas es la aparición de un polvo grisáceo en sus hojas y tallos, provocando tardanza en el crecimiento, ¿ya? Atacando además los tallos que pueden acabar blandos o podridos. Eso es el efecto negativo que produce la presencia de la botrytis en nuestros cultivos. Por otra parte, en la agroecología, nosotras y nosotros debemos saber que como se ha mal denominado por siglos las malas hierbas, nosotros debemos entender que para efectos de desarrollo agroecológico, las hierbas adventicias, que es el concepto que se usa en agroecología, son aquellas plantas que van a favorecer la defensa del ataque de plagas y enfermedades a nuestras plantas. En ellas, por ejemplo, Soleco vivero tiene como aliado fundamental el cultivo de la ortiga. Ya esta planta de ortiga, entre otras, porque no solamente la ortiga, es un indicador además de la riqueza o déficit del suelo, pero muy importantemente ustedes deben saber que para efectos de desarrollo agroecológico y control de plagas y enfermedades, la ortiga tiene propiedades medicinales para el ser humano, pero también se usa para controlar plagas, enfermedades o repelerlas. Recuerden ustedes que Soleco Vivero compartió, y ustedes pueden encontrar disponibles en Facebook, en la sección videos, por etapa la preparación del purín de ortiga. Y en el último video que compartió Soleco Vivero, entregamos como información de que la ortiga, el purín de ortiga, no solo sirve para controlar plagas y enfermedades, sino también sirve como fertilizante para nuestras plantas. Por lo tanto, a ustedes, clientas y clientes, seguidores y seguidoras que desarrollan agroecología, que están dispuestos a cambiar, a modificar sus acciones de cultivo invasivo a cultivo digamos amigable con el medio ambiente, sustentable y sostenible, que la ortiga, así como otras especies mal llamadas malas hierbas, son plantas que nos pueden ayudar al óptimo manejo del control de plagas y enfermedades en nuestros huertos. Ya la ortiga en Soleco Vivero está siempre presente, la producimos y además
la utilizamos no solamente para efectos medicinales, sino muy importantemente para el control de plagas y enfermedades y además como fertilizante. Entonces, cuando hablamos de agroecología, vamos a entender que existen diversos métodos de control de plagas y dentro de esos métodos diversos tenemos el control biológico, ¿ya? ¿Qué es el control biológico? Bueno, es el control mediante predadores de un organismo que se alimenta de otro, ¿ya? Eso es como muy básico de entender y de explicar. Previo a la implementación de este tipo de control biológico, es decir, de la introducción de un ser vivo que se alimenta de otro, en este caso de nuestra plaga que queremos combatir, se requiere de una rigurosa planificación y evaluación de los enemigos naturales de un cultivo. Es decir, si nosotros queremos realizar un control biológico, es decir, introducir un insecto para que se alimente de mi plaga, primero que todo debemos hacer una correcta identificación del tipo de plaga que estamos teniendo en nuestros cultivos para luego de eso poder determinar si efectivamente el bichito o insecto que vamos a introducir para que se alimente del otro es un predador natural, ¿ya? Porque no va a ser cosa que nos vamos a equivocar en la identificación del insecto y vamos a introducir a otro insecto y finalmente ambos insectos no... biológico, es necesario entender y comprender primero que todo qué significa enemigo natural, ya, porque el enemigo natural es el insecto que vamos a introducir en nuestra huerta para que se alimente de nuestra plaga. Ya, los enemigos naturales no atacan a los organismos de utilidad para el hombre. Lo que hacen es eliminar a los organismos que producen plagas. Bajo condición natural, el número de organismos naturales no es tan alto como los organismos plaga. Esto es muy importante, ¿ya? Lo que nosotros vamos a introducir en nuestra huerta es un enemigo natural que en este caso va a controlar específicamente al insecto que nosotros queremos combatir en nuestros cultivos, ¿ya? Ese es el enemigo natural y por lo tanto no va a producir un daño ni para el hombre, ni para la mujer, para la humanidad, ni tampoco sobre otro tipo de seres vivos que tal vez puedan estar interactuando en nuestros huertos y que son los que van a finalmente, no necesariamente nos van a generar un perjuicio en nuestros cultivos. Entonces, en el control biológico de plagas en la agricultura ecológica es una actividad de probada eficacia, ya, en la que se utilizan predadores para eliminar parásitos sin causar daños a los insectos benignos. ¿Por qué? Como lo acabo de decir, porque solo y exclusivamente se va a alimentar de los enemigos que nosotros queremos combatir, en este caso del insecto, del cual él necesita para alimentarse. Continuando con el control biológico, ya existen estrategias para este control, en el cual consiste en la introducción de insectos que actúan como predadores de huevos, ya se alimentan puede ser que este predador se alimente del huevo de nuestro insecto plaga, de larvas y parásitos, ya. Eso por un lado, es un método también agrícola para el control de plagas y enfermedades de las plantas que utiliza organismos vivos que se convierten en enemigos naturales como depredadores, parásitos o herbívoros. Y de esta forma se regula la población de la especie que afecta al cultivo para lograr una agricultura sostenible. ¿Ya? Los riesgos, en el caso de control biológico, en la introducción de agentes de control biológico se declara ser ambientalmente segura, sin riesgos, pero previo a la implementación de este se requiere de una rigurosa planificación y evaluación de los enemigos naturales de un cultivo. Para poder introducir un enemigo natural, primero tenemos que identificar correctamente la plaga y luego de eso hacer un estudio sobre cuáles son los organismos vivos, ¿cierto?, u otros insectos que vayan efectivamente
a ayudarnos para nuestro control, es decir, que se alimente directamente del insecto plaga o que se alimente de sus huevos o larvas, ¿cierto?, de nuestro insecto plaga, entonces en el fondo es tener claridad sobre la identificación y posterior introducción del enemigo natural para que sea efectivo. Bueno, también continuando con los métodos de control biológico o agroecológico en nuestros problemas fitosanitarios, como lo son el aparecimiento de plagas y enfermedades, también se usa el uso, valga la redundancia, también se usa la implementación de trampas, de atracción cromática en este caso, como ustedes ven ahí en la diapositiva. Ya ustedes ven ahí una lámina, la cual se usa para atraer a los insectos, ya, y que estos queden pegados ahí, atrapados ahí en esa lámina. Primero que todo, la lámina tiene que ser de los colores que ustedes ven en la fotografía, ya que por efecto cromático del insecto se va a ver atraído por el color, y en esta plancha o lámina vamos a colocar cualquier elemento que nos ayude para que esta plaga quede ahí atrapada. Y en este caso puede ser la implementación de miel o aceite, ¿ya? Alguna sustancia en el fondo que sea pegajosa, que nos permita, ¿cierto?, que el insecto que queremos controlar quede atrapado ahí en estas trampas cromáticas, ¿ya? Como bien decía anteriormente, el purín de ortiga o la planta de ortiga es un método muy efectivo que desde Soleco Vivero ha logrado desarrollar de forma efectiva. Ya el purín de ortiga es un elemento que se usa para el control de plagas y enfermedades, como repelente de plagas, como fungicida para el ataque de hongos y también como fertilizante natural. Entonces, el fertilizante de crecimiento o de aplicación en riego y foliar, gracias a su gran contenido de nitrógeno, en este caso nos va a servir como fertilizante. Como decía, también es repelente de ácaros, como la araña roja. También es un amortiguador del daño hecho por los ácaros. Y entre otros insectos que también se ven repelidos por este purín de ortiga. ¿Ya? Y a continuación, el purín de ortiga hay distintas formas de elaborar este purín de ortiga. Yo aquí en esta diapositiva, que se la voy a enviar a las personas que dejen el registro de su correo electrónico, y para las personas que también se conectaron adecuadamente desde el link de nuestra página web, van a tener esta diapositiva, este PowerPoint, en donde va adjunto nuestro link, el link de Soleco Vivero, en donde aparece la receta del purín, aparecen las instrucciones, porque recuerden que Soleco Vivero lo hizo junto con ustedes, ya, este purín, y el método y cantidades de hierba propiamente tal, y de agua, y de proceso y duración de la fabricación de este purín están disponibles ahí. Ya, en este caso lo que vemos acá, la preparación, en el fondo yo prefiero que lean ahí el link. No les voy a dar las indicaciones, porque como les digo son variables, y Soleco Vivero compartió con ustedes esta receta. Pero ¿cómo se aplica? Por ejemplo, si tenemos medio litro de purín, una vez que ya lo tenemos listo, ¿cierto? Una vez que lo tenemos diluido, medio litro de purín por planta y por absorción foliar, hasta que todas las hojas estén húmedas con el purín diluido, y este se debe utilizar cada 15 a 20 días. De esta forma también se protege a la planta de los ácaros, y si los ácaros invadieron la planta, aplicar cada 10 días con un pulverizador, y de ser muy fuerte la invasión, cada 7 días. Bueno, recuerden que Soleco Vivero lo que hizo fue reunir 2 kilos de planta de ortiga. Recuerden que estas plantas, para las personas que siguieron este material, que vieron el material y que está disponible en la sección video de nuestra página en Facebook, nosotros utilizamos 2 kilos de plantas de ortiga sin raíces, plantas jóvenes y sin semillas, para así evitar, ¿cierto?, que las semillas posteriormente al proceso de elaboración del purín nos vaya tapando el pulverizador y vaya obstaculizando la aplicación.
Sin semillas, entonces, sin raíces y plantas jóvenes, las introducimos en 10 litros de agua, agua diluida de lluvia. Ya esta agua de lluvia tiene que ser como tal, ya que si es agua directamente de la llave, tiene cloro, y si ustedes no tienen agua de lluvia, también pueden sacar agua de la llave y almacenarla y dejarla 2 días expuesta al sol, y de esa manera el agua va a liberar el cloro, lo que nos va a permitir tener agua liviana para preparar y diluir este purín. Entonces lo que hicimos nosotros con 2 kilos de plantas de ortigas, en 10 litros de agua la introdujimos, la almacenamos en un sector semitapado, en un sector de la casa que esté libre de sol directo, a una temperatura ambiente no muy alta, y todos los días por 20 días vamos a ir removiendo este purín de ortiga, para de esa manera favorecer la acción de las bacterias propiamente tal de la ortiga, y que finalmente podamos obtener un purín que en la última etapa del proceso, recuerden que en etapa inicial sirve como fertilizante, en segunda etapa puede servir también como repelente de insectos, y finalmente en la última etapa, ya al término del proceso de elaboración del purín, ya nos puede servir como fungicida para combatir el ataque de hongos, ¿ya? Pero toda esa información, no se asusten, que está en ese link que ustedes ven ahí dispuesto en el PowerPoint, ¿ya? Continuando con los métodos de control orgánico de plagas y enfermedades, tenemos también, como decía anteriormente, muy usualmente la aparición de caracolas y babosas, ¿cierto? A pesar de que estos son beneficiosos para conservar el equilibrio del medio ambiente, suelen ser muy agresivos con el huerto y se convierten en plagas, obstaculizando el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, debemos controlar esta plaga conscientemente. Esto significa que no vayamos a exterminar a todos los caracoles y babosas, porque, como dijimos, también trae beneficios para conservar el equilibrio de nuestro medio ambiente, ya que estos son beneficiosos para conservar el equilibrio en el hábitat natural en donde se van a desarrollar estos seres vivos, ¿cierto? Con las plantas que conviven ahí. Entonces, como decía, el control consciente a través de la exterminación parcial de caracoles y babosas. Y en este punto, recuerden también ustedes, como ven aquí en la diapositiva, que tenemos un link disponible en donde también Soleco Viveros un tiempo atrás hizo un enlace en vivo, entregó un material educativo sobre las trampas de cerveza, cómo se usan y la efectividad que tienen para efectos de control de babosas, ya, de caracoles, ya. Estas trampas de cerveza, en el fondo, lo que se hace es seleccionar tarros medianos o cortar botellas de bebidas, agregarle cerveza, y de esa forma controlamos esta plaga conscientemente, no exterminando a todos los caracoles y babosas, ya que estos son beneficiosos, como decía, para el medio ambiente. En el fondo lo que hay que hacer es enterrar estos envases y colocar cervecita. Ahí esa cerveza va a permitir que los caracoles lleguen ahí, porque a ellos les encanta el olor y quedan atrapadas. También hay otro método para combatir babosas y caracoles en nuestros huertos, y que es la solución mágica, en donde se hace con una taza de agua, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de harina, media cucharada de levadura, se revuelve y se deja ahí también en reemplazo. Si en el caso no tuviéramos cerveza en nuestro hogar, también podemos hacer una trampa de caracoles y babosas con solución mágica. Ahí está la receta. También tenemos para efectos de control biológico de plagas, los métodos de control para caracoles y babosas, bien digo, la infusión de café. En este caso, hacer un café bien cargado y diluirlo en agua. Las proporciones: 2 ml de café por 100 ml de agua. Lo mezclas bien y luego lo rocias a la tierra alrededor de las plantas afectadas. El café también nos sirve para controlar este tipo de problemas. También con infusión de ajos, en este caso colocamos 4 dientes de ajo en 1 litro de agua hirviendo, lo dejamos enfriar, luego retiramos los ajos y utilizamos el agua.
También se puede licuar 4 ajos y se disuelven en 1 litro de agua y pulverizar las plantas afectadas. También sirve como repelente de plagas y enfermedades. De plagas, más bien dicho. Continuando con el control biológico de plagas, tenemos los métodos de control de plagas, para efectos de método de control de plagas como caracoles y babosas. También tenemos que podemos rodear de sal o ceniza la planta que queremos proteger. Esto impedirá que los caracoles y babosas lleguen a la planta. Ya, mucho cuidado con el tema de la aplicación de ceniza para efectos de control de babosas y caracoles, ya que si ustedes colocan en una cantidad muy grande y muy cerca de la planta también se puede quemar por la ceniza. Así es que hay que tener extrema precaución sobre este método de aplicación, ya que me ha pasado de que muchos seguidores del proyecto Sol Ecovivero han aplicado ceniza a sus plantas para control de babosas, pero la planta se le secó. El otro día nomás me habló un amigo y me dijo que su limonero se le habían caído todas las hojas después de haber aplicado ceniza, porque efectivamente la ceniza tiene un efecto negativo si es que no la sabemos aplicar. ¿Ya? Así es que para que puedan interiorizar estos conocimientos sobre este método de preparación, también entregamos talleres en donde por una módica suma de 10.000 pesos o 12,75 dólares ustedes pueden profundizar estos conocimientos y volverse expertos controladores de plagas orgánicamente y enfermedades en sus huertas, en sus cultivos. Teníamos entonces que la sal y ceniza también es un método para controlar caracoles y babosas. Entonces, hablamos anteriormente, ¿cierto? Yo les mencioné que las hormigas es una plaga bastante común y que también es muy necesario, oportuno, poder detectarla a tiempo, ya que además de la presencia de la hormiga que se alimenta de la savia de la planta, atrae a otros insectos, lo cual aumenta el problema, ¿cierto?, fitosanitario ahí en nuestros cultivos, y finalmente, si esta planta no está bien fertilizada, bien alimentada, eventualmente esta planta va a perecer. Las hormigas son una plaga más odiada debido a que son difíciles de combatir, pero recuerden ustedes que yo también en la página en Facebook de Sol Ecovivero he compartido el enlace en donde ustedes pueden encontrar ahí la forma de aplicar canela para efectos de control de hormigas, y las hormigas o más bien, la canela es un repelente natural de hormigas, y eso Sol Ecovivero te lo puede constatar a ciencia cierta que es así. Ya es efectiva para el control de hormigas, porque a nosotras sí nos ha dado excelentes resultados. Las hormigas son muy perjudiciales porque indirectamente, como decía, atraen a otros insectos que dañan a las plantas, como puede ser el transporte del ganado, de pulgones y cochinillas a las ramas jóvenes o a las raíces de las plantas. ¿Ya? Bueno, para efectos de control biológico tenemos métodos efectivos para controlar las hormigas, y en este caso el uso del zumo de limón, el vinagre, la canela, ¿cierto? Ahí yo he compartido el enlace donde dice canela, el enlace de nuestro video disponible en YouTube, en donde hemos dado a conocer los diversos usos que le podemos dar a la canela para efectos de control de plagas y también de enfermedades como el ataque de hongos a nuestras plantas. Tengo una amiga que ella ama las plantas, ella es Katy Sid, es una amiga a quien yo adoro, que estoy segura que está conectada, y ella me confirmó que sus plantas, con el uso de la canela, fue impresionante el efecto para efectos de control de plagas y de enfermedades, como el cambio que vio cuando ella detectó el aparecimiento de distintos insectos en sus plantas que estaban provocándoles daño, y aplicó canela de la manera que yo le instruí, y luego me dice: Fabiola, es impresionante, la canela realmente marcó la diferencia y permitió que mis plantas no se murieran. Así es que por la misma razón, la canela es un elemento natural que tenemos todos y todas las dueñas de casa en los hogares del mundo, en nuestras cocinas, y que puede ser un aliado natural, ¿cierto?, de control natural para las plagas y enfermedades que afectan a nuestros cultivos.
Los pozos de café, ¿cierto? Los hablamos, las infusiones de ruda, la vaselina, la levadura, infusión de ajo, también con la aplicación de cobre a las especies vegetales también es un elemento que se utiliza para control de hormigas, y los tajetes o claveles chinos que ustedes, las personas, bueno, la comunidad Soleco-Vivero son personas que en general aman las plantas, aman la naturaleza, cultivan sus jardines, sus huertos en casa y que conocen esta plantita. Bueno, los tajetes o claveles chinos son plantas o hierbas adventicias que podemos usar para el control de las hormigas, ¿ya? Así es que ténganlo en sus jardines, amigas, ténganlo en sus cultivos, en sus huertos. Pueden hacer un manejo en sus cultivos, en sus jardines con este tajete, y si quieres profundizar este conocimiento, bueno, nosotros vamos a entregar, ¿cierto?, el próximo taller de control de plagas y enfermedades, que va a ser pagado para profundizar estos conocimientos y para que te puedas volver una experta en este método de control de plagas y enfermedades con hierbas adventicias como los claveles chinos. Bueno, los chanchitos de tierra, queridos y queridas, también es otro problema muy usual en nuestras huertas, y estos chanchitos de tierra, además de ser comunes, representan mayor problema para nuestros cultivos, pero a veces la población aumenta, ya sea por el hábitat, ya que el hábitat es idóneo para reproducirse, o por alguna carencia de controladores mayores como aves o bichos que consumen chanchitos de tierra. Pero sepan ustedes que los chanchitos de tierra, cuando nosotros los detectamos, los podemos eliminar naturalmente. ¿De qué manera? Con el siguiente método que le vamos a entregar aquí. ¿Qué necesitamos? Un macetero o recipiente oscuro que dé sombra y flores de lavanda. Miren qué fácil. Y a continuación les voy a compartir, porque yo sé que los chanchitos de tierra es un problema que todas y todos los que cultivan plantas han tenido que enfrentarse en algún momento. Entonces, la eliminación natural, lo que vamos a hacer para el chanchito de tierra es ubicar las zonas de plagas o de criadero de los chanchitos de tierra, ¿cierto? Los vamos a ubicar estas plagas primero, y luego en el paso 2 vamos a poner las flores de lavanda fresca bajo el recipiente o macetero, ¿ya? ¿Cierto? Como ustedes ven ahí en la diapositiva claramente, ¿ya? En el paso 3 lo que vamos a hacer con este recipiente, vamos a tapar y vamos a dejar semi tapado, ¿cierto? Para que puedan, porque lo que hacen los chanchitos de tierra es verse atraídos por la lavanda que vamos a dejar debajo de este recipiente. Entonces, una vez que los tengamos dentro, luego con otro vasito, ¿cierto?, vamos a tomar nuestros insectos y los vamos a sacar de ahí, del lugar donde nos están provocando daño. En el control ecológico de plantas, entonces, yo les hablaba de las hierbas adventicias, mal llamadas malas hierbas. Malas hierbas es un concepto que ha usado la ecología, el cultivo invasivo, el cultivo industrial, ¿cierto? Elimina este tipo de especies, se consideran indeseadas, y cuando nosotros queremos desarrollar una agricultura amigable con nuestra salud y con el medio ambiente, tenemos que entender que existen plantas, no malas hierbas, sino plantas adventicias, las cuales podemos utilizar para el control de nuestras plagas en nuestros cultivos. Y en este caso, la albahaca es una especie que debemos mantener siempre presente en nuestras huertas y en nuestros jardines, si es que queremos desarrollar control orgánico de plagas y enfermedades. También la manzanilla. Ya la manzanilla es una hierba adventicia que debemos mantener presente, así también el romero, el orégano, la ruda y el piretrum. ¿Ya? Ahí tenemos las hierbas adventicias que deben ser nuestras amigas y principales aliadas en nuestros huertos. También vamos a usar infusión de ajo para efectos de control agroecológico, y en este caso para utilizar el tabaco como insecticida se necesita 1 litro de agua y unos 4 o 6 cigarros, ¿cierto?
En este caso lo que vamos a hacer es quitar el filtro y se mezcla toda el agua, luego se deja macerar un día, luego filtramos al día siguiente y aplicamos con pulverizador. En este caso lo que conviene mezclar con un poco de jabón para lograr adherencia a la planta. Y se usa para combatir los pulgones, las cochinillas, la araña y chanchitos de tierra. Si a usted le gusta fumar en casa, y puede hacer el sacrificio de dejar 6 cigarritos aparte para poder usarlas como fungicida y como plaguicida, ¿ya? Porque recuerden, en este caso se usa para combatir pulgones, cochinillas, araña roja y chanchito de tierra. Se recomienda esperar 3 a 4 días después de la pulverización para cosechar las plantas tratadas, ¿ya? Eso es muy importante. Continuando con el control ecológico de plagas, debemos saber que también, así como lo son las hierbas adventicias o mal llamadas malas hierbas, también tenemos insectos beneficiosos en la huerta que si nosotros los identificamos por ninguna razón, por ningún motivo, ustedes los vayan a eliminar. Sus huertos, en sus jardines. Y hemos terminado. Finalmente la conclusión es de que el uso de plaguicidas orgánicos es una forma inteligente y responsable para el cuidado de los cultivos, ya que como bien se sabe, la naturaleza es sabia y mantiene a las especies en equilibrio. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. De verdad, agradezco que hemos entregado para